Vamos a la palabra de Dios, Evangelio según San Lucas. Hoy quiero compartirle, hermanos, de un pasaje tan conocido, pero desde mi corazón. Y estoy convencido de que Dios quiere que les mencione esto. Esto es lo que nos corresponde hoy. Y está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1. Y estoy feliz de saber de que Dios quiere hablarle de esto a usted hoy. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué pasaje más bonito. Estoy convencido que la mayoría lo hemos escuchado, pero es tan apasionante pensar que estamos en el mes del evangelismo, en el mes de ganar almas, en el mes de convertirnos, como he titulado este pensamiento, pecadores, pescadores. Hoy voy a hablar de esto porque siento de Dios que más que nunca, iglesia del Señor, Dios nos está llamando para hacer la obra del ministerio, para compartir nuestra fe con nuestra ciudad, para bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Más que nunca, iglesia del Señor, Él quiere usarnos como sus amados hijos, como gente que ha recibido su gracia. Tenemos mucho de Dios, pero algunas veces no nos damos cuenta y nos quejamos por lo que nos falta, limitando aquello que sí que tenemos y que lo podemos compartir de una manera extraordinaria. La palabra de Dios viene para nosotros, hermanos, en uno de los pasajes más conocidos y extraordinarios. Era la mañana de uno de aquellos días cuando Jesús ministraba en las orillas del mar de Galilea, en el lago de Genesaret, en una orilla llena de barcas y de pescadores. En aquel momento una multitud extraordinaria seguía a Jesús. Lo seguían por cómo hablaba, lo seguían por lo que sentían cuando escuchaban, y lo seguían, hermanos, porque se habían producido, después de escuchar sus palabras, milagros extraordinarios en sus vidas, en su salud, en su familia. Les ardía el corazón, como en otras oportunidades se menciona, al escuchar las palabras de Jesús. La gente, hermanos, no se podía contener el estar sin oír a aquel Señor que era tan impresionante. Era tan impresionante escucharlo. Era tan extraordinario poder sentir lo que producían sus palabras cuando le oían, que la gente estaba apegada a sus palabras y se amontonaban de tal forma que ya le era imposible poder hablar a la multitud, porque los tenía delante, los tenía pegados a él, le apretujaban, le apretaban, como lo dijésemos en días atrás. Estaba tan agobiado que tuvo que buscar la forma
de separarse un poco y la oportunidad era la barca de uno de los pescadores que cerca de la orilla lavaba sus redes. Así que se subió en aquella barca, le pidió que la alejase un poco para retirarse de la multitud y poder tener un altar natural en una barca, utilizando, por cierto, la capacidad de la naturaleza para expandir su voz. Una vez que había un agua por delante, la voz se proyectaba golpeando al agua, se proyectaba hacia la multitud y hacía una especie de eco, de potenciador de la voz, de tal manera que a pesar de que estaba retirado, la naturaleza le ayudaba. Era como una especie de altavoz natural. Estaba el agua allí y estaba la gente en la orilla. Daros cuenta que de repente Jesús se armó un auditorio natural. La orilla siempre es más elevada que el agua, evidentemente. Por eso está seca. El agua está abajo, al nivel del mar, nunca mejor dicho, y de repente asciende la orilla y la multitud estaba como usted está ahora, inclinada hacia arriba, de tal forma que los que estaban en la parte de atrás podían verle y los que estaban en la parte de adelante le veían también de una manera perfecta, pero utilizando las ondas que generaban el agua, que se expandían con mucha mayor calidad y fuerza. Jesús les hablaba la palabra, les compartía el mensaje de salvación, les hablaba, hermano, de forma tan tremenda que era una multitud la que estaba allí escuchando. En algunos momentos la Biblia habla de esta multitud que a pesar de la necesidad, del hambre que tenían, no se iban. Quiera Dios que yo pueda tener esa gracia, que a la 1:30 usted no esté pensando en irse para comer. Aquella gente duraba días enteros detrás de Jesús. Algunas veces los discípulos dijeron: Señor, despide a la multitud para que se vayan y coman, porque la gente se había olvidado de comer. Y no, dadle vosotros de comer. ¿Recordáis aquel pasaje? Porque estaban allí y no se iban. Algo les atraía de manera extraordinaria porque querían seguir oyendo, seguirse alimentando de las palabras de Jesús. Por eso dijo él: mis palabras son espíritu y son vida. Generaban vida hacia los oyentes, generaban, hermano, algo que no lo podían conseguir en los religiosos de aquel momento, que no lo podían conseguir en los escritos de la gente, que no lo podían conseguir en ninguna parte. Sus palabras generaban vida. Vida interior nacía dentro de ellos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, salud espiritual para poder compartir con los suyos. Y ahí estaban todos atentos. Y de repente Jesús vio la necesidad de terminar su mensaje. Terminó su mensaje y le dijo al dueño de la barca: vamos a pescar. Todos sabían que era un maestro, pero que antes de ser maestro había sido carpintero y que había ayudado a su padre en los quehaceres de el tratamiento de la madera. Por lo tanto, no tenía ningún conocimiento acerca de la pesca. Pero en ese preciso momento, y frente a un hombre que era un pescador profesional, que acababa de terminar su faena y que habían estado lavando las redes, le dirige la palabra para decirle: vamos a pescar. Se desocupa de la multitud y se ocupa en una persona. Se ocupa en alguien que, a pesar de ser profesional, ese día estaba desmoralizado en su trabajo porque no había pescado nada, ni un boquerón. No había conseguido nada. Lo dijo claramente: hemos estado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Solamente suciedad porque estaban lavando las redes. Era el momento
más dramático porque frente a una persona importante, frente a un maestro que lo seguían las multitudes, ahora Pedro tiene que reconocer su escasez, su incapacidad, su derrota, su fracaso. Mis amigos, qué hermoso poder pensar que el mensaje más maravilloso estaba llegando al corazón de un fracasado. Que Jesús estaba a punto de hacer algo en favor de alguien que lo necesitaba. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Y qué maravilloso pensar que el Evangelio de Cristo viene a nosotros para cubrir nuestra necesidad. Tal vez te sientes frustrado en algún área de tu vida. Tal vez te sientes fracasado porque no conseguiste el fruto a pesar de haber luchado. Lo hicieron toda la noche. Trabajar de noche siempre tiene un doble esfuerzo, pero ellos lo habían intentado, lo habían luchado y no habían conseguido nada. Es triste volver a la casa cuando esperas llevar algún sustento con las redes limpias. Es triste poder enfrentarte a tus compañeros y al resto de los pescadores diciendo: hoy no me fue bien a mí, no conseguí nada. Es triste, hermano, ver al mundo y decir: no lo he logrado, no lo he conseguido, he fracasado, he fallado en mi examen, mi vida hoy no tiene fruto, no lo logré, no lo hice bien, no lo alcancé. Y saben, de ese tipo de palabras está llena muchas veces nuestra vida. Y es ahí donde el Evangelio se hace potente. Es allí, hermano, donde el mensaje de Cristo es válido. Es allí donde nuestra vida tiene que abrazar la verdad de la palabra de Dios. Porque hay áreas dentro de nosotros que están frustradas, que están fracasadas, que tienen la red limpia, porque no ha caído nada. Y las hemos tenido que lavar, aunque sea para que no se pudran, para poderlas usar otro día y seguir luchando, porque por ahora no ha caído nada. ¿Cuántas veces alguna persona me ha dicho: pastor, todavía nada, todavía sigo esperando, todavía estoy confiando, todavía sigo dependiendo, todavía nada, nada? Nos gusta escuchar: cuando oramos se sanó y la enfermedad se fue. Cuando oramos el Señor nos dio una tremenda bendición y pudo hacer el milagro en favor de nosotros. Sí, Dios contesta, Dios bendice, Dios nos ayuda, bien. Pero algunas veces, hermanos, nos encontramos con alguna persona que nos dice: todavía nada, todavía nada. Parece que estuve a punto. En alguno de los momentos que lancé la red me parecía que venía algo, pero cuando vi, no, era una rama seca, era una bota vieja. Intenté en otra oportunidad y me pareció, pero no era nada. Era la fuerza del mar que estaba alando la red y no había nada. Mis amigos, en esa situación es donde Jesús es especialista y donde se aparece y donde le dice a los pescadores, siendo carpintero, les dice: bogad mar adentro, vamos a remar hacia adentro, vamos a remar hacia adentro, vamos a ir hacia adentro, vamos a ahondarnos otra vez en el mar, vamos a remar con fuerza. Venga, vamos a la profundidad, vamos allí adentro, porque vamos a pescar. Y la respuesta de Pedro, el especialista, dijo: Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos conseguido. Es importante, hermanos, que antes de recibir un milagro y que antes de conocer a Jesús podamos reconocer nuestra debilidad. En el libro del profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, antes de que sucedieran algunas cosas extraordinarias dentro del libro de Isaías, Isaías tuvo una tremenda revelación. La Biblia dice, hablando el profeta Isaías: vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima habían ángeles, querubines, serafines, volaban, daban voces y tal, y se conmovió todo aquello y se movía, y escuché la voz del Señor. Pero antes de eso,
el profeta Isaías clama y dice: vi yo al Señor. Y dice, y dije: ay de mí, que soy hombre pecador. Estoy muerto, porque siendo hombre pecador y siendo inmundo de labios, diciendo barbaridades con mi boca, echando mentiras, hablando cosas que no son correctas, compartiendo con mi primo y con mis amigos cosas que no son apropiadas, Dios se me ha aparecido. Y dice el profeta: ay de mí, ay de mí, ay de mí, porque estoy muerto. Dios se me ha aparecido, su gloria se ha aparecido a mi vida, y ay de mí. Saben, hermanos, en este momento el profeta Isaías, ante la gloria de Dios, está reconociendo su incapacidad. Y Dios no puede operar en ninguna persona sin que reconozca su capacidad. Dios no puede obrar en tu corazón a menos que tú puedas exponer tu necesidad, a menos que puedas abrir tu corazón, tu flaqueza, tu derrota, tu incapacidad, a menos que tu corazón se abra y puedas mostrar tu debilidad, tu fracaso en la noche de pesca, que no has sacado ni una sardina, nada. Ese ay y ese no hemos pescado nada se parecen mucho, pero Dios se le presentó al profeta Isaías y Jesús se le presentó a Pedro. Pero no solamente se queda ahí, Jesús también se le presentó a Saulo de Tarso. Y así sucesivamente Jesús se presentó a gente que estaba desviada, que estaba destrozada, personas que estaban fracasadas, a gente que estaba sin ninguna esperanza. Se acercó al leproso, se acercó al paralítico, se acercó a la persona que no tenía ninguna posibilidad de futuro. Jesús es especialista en acercarse a nuestra vida para poder ayudarnos. Pero cuando se acerca a Jesús, es importante que usted y yo podamos abrir nuestro corazón y decir: no hay en mí capacidad, Señor. Desde luego en mí no hay fuerza. Desde luego en mí no hay ninguna posibilidad de futuro. Estoy fracasado, he pescado toda la noche, he intentado hacer algo, pero no hemos cogido nada. Pero Jesús les había dicho: echad vuestras redes, echad las redes. Y hay una palabra clave aquí que tenemos que abrazar esta noche, y es el cumplimiento de su palabra. Hermanos, es posible que ante tu realidad personal no te atrevas a plantear el evangelio que pesca, el evangelio que saca del mar, el evangelio que arrebata a las personas de su lugar de mundanabilidad, de perdición, del mundo en el que se encuentran perdidos en su pecado. ¿Saben qué, hermano? El mar como tal en la Biblia es símbolo del mundo, de la maldad, del mal. El mar es símbolo del mal. ¿Por qué? La Biblia dice que el mar entregará a sus muertos. Dice que Jesús caminó por encima del mar. ¿Se acuerdan? Tomando autoridad sobre lo natural. No que sea malo, no digo que sea malo, sino que es símbolo. Pero también la Biblia, cuando habla de sacar los peces del mar, está hablando de ese mal del que las personas tienen que ser rescatados. Y cuando Jesús está hablando de esto, de echar vuestras redes para pescar, le está hablando a una iglesia misionera. Le está hablando a una iglesia que, a pesar de sus circunstancias personales, tiene que cumplir su misión. Recuerden, hermanos, que estamos hablando de pecadores, pescadores. Recuerde que estamos viéndolo desde un punto de vista donde Dios quiere utilizarnos a pesar de nuestras debilidades. Del punto de vista, hermano, donde nosotros sí que tenemos. Está Jesús dentro de nuestra barca. Está Jesús dentro de nuestro corazón. Está Jesús dentro de nuestras expectativas de futuro. Y cuando Él aparece en nuestra vida, hay posibilidad, a pesar de nuestra negatividad personal, de nuestra condición. Y ahí está, hermano, Jesús diciendo: echad vuestras redes para pescar.
echad vuestras redes. Pedro responde: Señor, no hemos pescado nada, pero en tu nombre, o porque tú lo dices, o según tú nos estás refiriendo, Señor, lo vamos a hacer. Porque tú lo dices, en tu nombre las vamos a echar. Por tu palabra las vamos a echar. Porque tú lo dices, las vamos a echar. Qué importante este asunto, hermano, es estar apegados al mandamiento. Apegados al mandamiento a pesar de nuestras circunstancias. Antes de ayer tuve que ir a un lugar lejano, donde a un pueblo de Toledo lejos, a verme con el propietario de esta parte de la iglesia, todo esto que lo tenemos alquilado, y se cumplían 2 años, y a los 2 años nuestro contrato decía que había que aumentar el precio. Los 2 primeros años era de una cantidad muy importante, pagamos mucho por esta parte, pero un día lo vamos a comprar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces el contrato que firmé decía que a los 2 años, porque esperábamos el primer año terminar las obras y el segundo año utilizarlo, pero no fue así. Los permisos se nos demoraron, los permisos de obra se nos demoraron 1 año y 3 meses. ¿Recuerdan? Bueno, algunos lo recordamos. Es complicado esto. Así que son 2 años y no hemos terminado, pero ya han pasado 2 años que alquilamos este local. A los 2 años el contrato aumentaba un porcentaje importante. Pero como no hemos terminado, yo oré durante varios meses. Oré cada día. Señor, que no me aumente. Que no me aumente, aunque está en el contrato. Había que hacer otro contrato, claro. Que no me aumente. Y fui hasta el pueblo a hablar con él, porque no venía. Y cuando no, es que yo no puedo. Fui a hablar con él. Y Dios me dio gracia. Y el hombre me dijo, bueno, lo voy a hablar con mi familia. Un señor mayor, con mis hijos, con mi esposa. Pero yo vine sabiendo que sí, que no me iba a aumentar. Pero esta mañana me llamó. Me dijo que había hablado con su esposa y con sus hijos. Y que no me aumentaba hasta agosto. Que no me aumentaba hasta agosto. Así que Dios me escuchó. Por lo menos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, ¿verdad? Entonces tenemos para terminar. Tenemos tiempo para terminar. Pero lo que quiero decir, hermano, es que hay cosas que son muy complicadas que sucedan. Se los aseguro. Hay cosas que son muy complicadas que sucedan. Pero Dios nos prometió que lo que pidiéramos, Él nos lo va a conceder. Él nos prometió. Levante su mano así. Y ahora cierra el puño y agarre la promesa de que Él dijo todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos los dará. ¿Saben, hermanos? Si nosotros creemos a sus promesas, creemos a su palabra, las personas pudientes no dejan de ganar. ¿Cuántos saben eso? Las personas pudientes no dejan de ganar. Los ricos no dejan de ganar, a menos que Dios les toque. Y Dios puede cambiar las cosas. Tal vez usted está luchando con su documentación, con el trabajo, con su esposa, con su esposo, con sus finanzas. Está luchando con la enfermedad. Tal vez usted está luchando con algo que es imposible, con algo que sin duda naturalmente sería totalmente imposible. Pero cuando usted pone la palabra de Dios por delante, va a ser posible. Y Pedro lo entendió, hermano. Pedro lo entendió en medio de su incapacidad, y basada en esa incapacidad abrazó la capacidad de Jesús.
abrazó la capacidad del maestro, abrazó la capacidad del carpintero para pescar. Y esto es incongruente, es imposible. Se estaban riendo de él en la orilla los otros pescadores. Míralo. No pescaron por la noche y piensan que van a pescar ahora por el día. Los peces ven las redes. No se puede pescar por el día, es mejor por la noche. Y si anoche no cogieron, ¿cómo van a coger ahora? Es imposible. Los está dirigiendo un carpintero, van al fracaso. Eso es la voz de este mundo. Eso es la voz de esta tierra. Esa es la voz, hermano, de nuestra gente que está alrededor. Algunas personas me dicen, no, pastor, ¿qué hago? Porque hay una amiga que me dijo, porque hay un amigo que me dijo, hay una persona que me dijo, ¿qué hago, pastor? Y los consejos que escucho que le dan a la gente son de arrancarse el pelo delante de la palabra de Dios, hermano. Cosas impresionantes, mentiras, cohechos, trampas, errores, cosas, hermano, desviadas, intentos de socavar para que las cosas se caigan, sin verdad, sin razón, y menos teniendo la palabra de Dios presente. Pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, hermano, es un ancla firme y segura. Es una red fuerte. Es una palabra, hermano, que tendrá con ella la bendición que Dios nos dará, salida. Dios nos dará respuesta cierta y bendecida. Dios nos ayudará. ¿Y saben qué? Pedro lo dijo, en tu nombre echaré la red. En tu nombre lo voy a echar. Aquellos se están burlando. Las circunstancias no son propicias. Las cosas no son así. Pero yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. ¿Qué cosa tienes que hacer? Pues entre otras cosas, hermanos, tienes que evangelizar. Entre otras cosas tienes que compartir. Entre otras cosas tienes que creer por tu familia. Tienes que creer por tus hijos. Tienes que creer por tu vida. Tienes que creer por tu trabajo. Tienes que creer por tu Dios y en favor de los que están a tu alrededor. La palabra de Dios es cierta. La palabra de Dios es verdad. Y lanzaron la red. ¿Y saben qué sucedió? Que ya no la podían sacar. ¿Se enredó? No. Era tanta la pesca que la red se rompía. Y tuvieron que hacer seña a otros que estaban alrededor en las barcas diciendo, venid a ayudarnos, por favor. Porque las redes se rompen. Llenaron la barca de Pedro. Llenaron la barca de los que vinieron. Y cuando esto sucedió, dice la palabra de Dios, que Pedro se cayó de rodillas frente a Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Se acuerdan de Isaías lo que dijo? Ay de mí que estoy muerto. Pedro dijo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Esa reacción es la cosa más extraordinaria que Dios quiere producir en el corazón del ser humano. Es la reacción de alguien que reconoce su santidad y su poder. La reacción de alguien que de repente se da cuenta que hay un Dios vivo, que no es una leyenda, que es poderoso para cambiar las circunstancias, que hay un Dios que quiere transformar las vidas cuando nosotros le dejamos. ¿Saben, queridos amigos? Seguro que en algún momento nosotros hemos visto milagros. Milagros en nosotros, en nuestra familia, o cosas hermosas que Dios ha hecho. Pero esto todavía en algunos casos no nos ha llevado al arrepentimiento. No nos ha llevado a arrodillarnos y a decir, Señor, yo soy un pecador. Y repito lo que antes dije. Cuando no nos reconocemos pecadores, señores, cuando no nos reconocemos pecadores, Dios tiene las manos atadas. Dios sí. Dios tiene unas normas. Dios tiene unas leyes. Y Él dice que al corazón contrito y humillado no lo desprecia. Cuando hay un corazón sensible, usted puede pecar, pero si usted se arrepiente de verdad, no va a querer pecar nunca más, porque le ama. Pero cuando usted es orgulloso, altivo, altanero, dice, yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie, yo no tengo pecado. Cuando usted, hermano, de repente se justifica a usted mismo, dice, no, pero si es que yo voy para la iglesia, es que yo diezmo, yo ofrendo, yo canto. No, si yo soy evangélico hace muchos años,
yo lo hago bien. Cuando usted hace eso, hermano, ata las manos de Dios. Usted dice, no, si a mí el Señor me dirige, si a mí el Señor me ayuda, yo no necesito, bueno, fallé esta vez, pero no ese es el camino, hermano. Es el camino del fariseo. Ese es el camino del religioso. Ese es el camino del que se cree mucho y termina no siendo nada. Señores, del que se cree mucho y termina no siendo nada. Pero cuando hay alguien que se postra delante del Señor, en el secreto de su habitación, cuando abraza su almohada y una lágrima se cae a la almohada y dice, Señor, socórreme por favor, ayúdame porque te necesito, porque en mí no hay fuerza ni capacidad, porque yo no tengo, Señor, suficiente habilidad y no tengo suficiente fuerza para poder cumplir, ayúdame, ayúdame. Dios escucha esa oración, por muy sencilla que sea, no como esas oraciones altisonantes. Padre celestial, ahora Dios de la misericordia y gloria. Ese doblegarse y decir, Señor, te necesito o me hundo, ayúdame, ayúdame. Ahí es donde Dios, hermano, te escucha. Y allí es donde estaba Pedro, postrado a sus pies, viendo su grandeza, viendo su poder, viendo su majestad, sabiendo que en medio de su debilidad e incapacidad Él se pudo manifestar. Y ahí es donde Dios nos quiere a nosotros, hermanos. Dios nos quiere llenos de ti, llenos de Él, llenos de su gloria, llenos de su capacidad, llenos de Él, para vaciarnos de nosotros mismos. Vaciarnos de nosotros mismos. Porque tu habilidad no te lleva a ningún buen puerto. Tus dones ni siquiera, tus talentos, tu ministerio no te lleva a ningún buen puerto, hermano. No es lo que tienes tú, es lo que tienes de Él en ti, lo que te llevará a hacer cosas extraordinarias. Tu dependencia de Él, tu dependencia de Él, tu dependencia de Él. Y tienes que entrar en esa línea de acción, hermano. Tienes que doblar la rodilla de tu orgullo, de tu altivez, y decir, Señor, apártate de mí porque soy pecador. En ese momento Dios entra en escena. ¿Recuerdan a Isaías, que se lo mencioné en el Antiguo Testamento? Isaías dijo, ay de mí que soy hombre pecador, que soy hombre inmundo de labios. Entonces Dios entró en la escena para hablarle al profeta. Entonces Jesús entró en la escena para hablarle a Pedro y decirle lo siguiente: desde ahora serás pescador de hombres. Pecador. ¿Saben cómo se lo dijo Dios al profeta Isaías? ¿Saben cómo se lo dijo Dios al profeta Isaías? Le dijo Dios al profeta Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dijo Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Jesús le dijo a Pedro: desde ahora serás pescador de hombres. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Qué tremendo, ¿verdad? Ve cómo la experiencia que muestra nuestra incapacidad da lugar a la gloria de Dios, que señala el camino hacia el alcance de nuestra misión. Veis, hermano, que la incapacidad propia es el elemento esencial para que la gloria de Dios se manifieste. Veis que lavar las redes vacías en la orilla dio lugar a que Jesús pudiese hacer un milagro. Veis, hermano, que los errores más garrafales, que los fracasos más pronunciados, veis, hermano, que las cosas más fallidas, que los problemas más terribles tienen las mejores soluciones. Veis, hermano, que las cosas más horribles que te han pasado tienen un contenido de oportunidad único. Iglesia del Señor, usted que está pasando por prueba, usted que está pasando por flaqueza espiritual, tienes la plataforma armada de lanzamiento para ir hacia abrazar tu promesa de futuro bendecido.
¿Me entendió o no? Ahí estaban, hermano, cabizbajos, frustrados, lavando sus redes. Se presenta Jesús y hay la pesca milagrosa. Pero inmediatamente después se convierten, hermano, la gente que ha tenido la experiencia se convierten en testigos. Testigos de su gloria, testigos oculares de su poder. Se convierten en predicadores poderosos. Estaba en Bolivia hace pocos días y estaba con varios pastores de los nuestros. Uno había sido un asaltante de banco, peligroso, terrible. Otro había sido traficante de droga. Otro, que no era de los nuestros, fue uno que estuvo en México y que secuestró un avión. Búsquenlo en las noticias, que ahí está. Secuestró un avión y lo metieron preso, creo que por 9 años. Tengo el testimonio, tengo en CD porque me regaló varios CDs de las canciones que compuso también en la cárcel y todo esto, porque estuvo varios años en la cárcel. Lo echaron por loco. Ahora es evangelista. Y estaba el hermano Johnny, que me acompañaba, y estaba yo, y el hijo del pastor dijo: pastor, está aquí un traficante de droga, secuestrador de banco, secuestrador de aviones, y está usted representando a España. Si viene la policía, nos lleva a todos presos. Y además estábamos en una finca, así en las afueras de Santa Cruz, en una finca así como escondida. Entonces, viene la policía aquí, pastor, no queda ni uno. Aquí nos lleva a todos presos. Y estando allí, uno de nuestros pastores, me dijo: pastor, mi vida es del Señor. Yo me he decidido a predicar el evangelio a costa de mi vida. Si antes, pero me lo dijo con tanta expresión, hermano, si antes no me importó que me mataran por el dinero, por secuestrar bancos, si antes yo entregué mi vida a esa porquería de mundo, hoy yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Jesús. Y saben, queridos hermanos, el pastor se llama Carlos Bamba. Un día vendrá. Es de los nuestros, de Nueva Vida, Pocitos. ¿Saben qué? No hay nada más importante que tener una experiencia con Jesús, porque te hará testigo de su gloria. Te hará testigo de su gloria. A lo mejor hoy estás lavando tus redes vacías. Tal vez hoy estás contando tus fracasos. Pero Jesús está en la orilla. Jesús está en tu orilla. Jesús se hace presente en tu vida. ¿Y sabes qué te quiere cambiar? Te quiere cambiar de pecador a pescador. Te quiere cambiar de pecador a heraldo, a apóstol, al portador de su gloria. ¿Saben qué dice la Biblia? Escuche bien, hermano. A ver dónde está mi sombra. Está en varias partes. Bueno, dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero cuando Jesús lo encontró, no tenía ni una sardina. ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Quieres ver su gloria? ¿Quieres rendir tu corazón? ¿Quieres ver cómo Dios puede hacer cosas contigo? ¿Quieres ver cómo te saca de tu fracaso? ¿Quieres dejar que Él entre a tu barca y comience a poseer lo único que te queda? Tomar el timón de tu vida y rendirte completamente a su palabra, diciendo: Señor, solo porque tú lo dices, yo me rindo a ti. Solo porque tú lo dices. No me importa que se rían los de la orilla.
No me importa la lógica de la pesca durante tantos años que lo llevo haciendo. No me importa mi circunstancia. Sé que mi futuro es ser pescador de hombres. Sé que mi futuro está en ti. Y hoy me levanto para cumplir tu palabra y tu misión, tu propósito conmigo. Ponte en pie, hermano. Ponte en pie. No era cualquier cosa lo que sucedió en aquel momento. No fue nada sencillo. Porque el versículo termina, escúcheme bien. Porque el versículo termina: y cuando trajeron a tierra las barcas, escúcheme, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Dejándolo qué? ¿Dejándolo qué? Es posible que usted pueda decir: si no tenían nada. No, ahora sí tenían 2 barcas llenas. Ahora sí que sabían cómo hacerlo. Ahora se dieron cuenta del lugar, que no estaba vacío de peces, sino lleno de peces. Mi amigo, pero aquella gente incapaz, fracasada, lo dejó todo. Y hoy Jesús te está esperando. Hoy Jesús quiere tratar tu corazón. Hermano, mi amigo que estás aquí por primera vez, mi hermano que estás aquí hace muchos años, que tienes a Jesús en tu corazón y que te sientes frustrado por alguna cosa que sucedió. Te sientes frustrada, hermana, porque todavía no has logrado el sueño de tu vida, porque no se ha dado a lugar lo que le has pedido tantas veces. Has pasado toda la noche oscura y difícil, fría y dura, intentándolo. Mi querido hermano, han sido años pescando en la noche, pero hoy Jesús quiere ahondar en tu corazón y decirte que eres un pecador. Recuérdalo, no lo pierdas de vista. No lo pierdas de vista, hermano. No te endurezcas. No seas religioso, tradicionalista. Sal de los márgenes. Sal de los márgenes. Porque Dios quiere un corazón sensible, tierno. Un corazón blando. Un corazón donde Él pueda trabajar. No puede trabajar con una persona que se la cree toda, que se la sabe todas, que está preparado para todo, que pareciera que todo lo acierta, aunque sea mentira, pero luego va a su rincón y sabe que nada se está dando lugar, que no hay ningún fruto, que no le va bien, que las cosas no están bien en su familia, ni en su vida, ni en su economía, ni en su nada, que necesita con urgencia una respuesta. Pero solo Dios ahí puede trabajar, solo Dios ahí. Pero mientras que mantengas en alta la cabeza y los tacones elevados, mientras que vaya como si no pasara nada, Dios no podrá obrar en tu vida. Dios te necesita hoy fracasado para poder decirte que su palabra tendrá efecto en tu vida. Joven, no tienes por qué ocultarte delante de Dios. No tienes por qué ocultar tu miseria, porque Él la quiere ver, la necesita ver para trabajar en tu corazón. Él lo hará. Él lo hará. Solamente necesita que le des el control. Dale el control. Haz su palabra. Haz las cosas a su manera. Doblega tu corazón. Lanza tu red. Y con tus ojos cerrados en este momento, dile: Jesús, soy pecador y te necesito esta mañana. Te necesito. Necesito que tomes el control de mi vida. Toma el control de mi vida, porque hoy más que nunca
No puedo vivir sin ti. Estoy agotado del mar y de la noche. Estoy cansado y necesito tu ayuda. Hoy tomo tu palabra y te invito a tomar control de mi corazón. Si usted está aquí esta